Creo que ahora está grabando. Les apareció un cartelito. Sí, 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 apareció así. Bueno, muy bien. Este es el PowerPoint que subimos. Recapitulando un poco lo que habíamos trabajado, habíamos trabajado la diferencia entre traumas de desarrollo y trauma por shock. Estuvimos viendo también sobre el concepto de trauma. Dimos varias definiciones sobre trauma, casi todos desde la psicotraumatología contemporánea. Y estuvimos trabajando el concepto de lo disruptivo de Betty Beniacar. Dimos la definición de estrés postraumático, estuvimos trabajando los síntomas de estrés postraumáticos, los de reexperimentación, los de evitación y los de hiperactivación. Estuvimos viendo la diferencia entre un estrés postraumático agudo y uno crónico, la diferencia también entre lo que era una atención en crisis, lo que podía ser una crisis evolutiva, a diferencia de una crisis traumática, y cómo dentro de una atención en crisis no necesariamente atendíamos en las primeras semanas, sino que lo que buscábamos era sacar a la persona de la situación de crisis, sobre todo si estaba luchando para la sobrevivencia, para luego hacer una intervención psicoterapéutica, ¿no? Habíamos planteado cuáles eran los eventos traumatogénicos que podían derivar en una crisis traumática o en un estrés postraumático. Habíamos definido que estos eventos traumatogénicos podían ser atendidos en procesos breves y focales. La buena noticia es que ya no necesitamos de años y de meses para, digamos, atender, para generar la remisión de la sintomatología del estrés postraumático. Esto lo investigamos en Facultad de Psicología, replicando varias investigaciones que se han hecho desde 1994 en adelante. Y bueno, pudimos comprobar que en menos de 8 sesiones podíamos remitir la sintomatología de los pacientes sin que hubiera necesariamente un desplazamiento sintomatológico a posteriori. Si bien nos faltó la investigación en perspectiva, sí hicimos sesiones de consulta al mes, a los 3 meses y a los 6 meses. La mayoría fueron consultas telefónicas de los 120 pacientes que atendimos, y en ninguno había habido desplazamiento sintomático de la sintomatología que se había resuelto. Bien, habíamos visto algunas de las características que hacían posible o que generaban más posibilidades de desarrollar un trastorno por estrés postraumático, en contraposición a otras que tendían a resolverse mucho más benignamente. Es decir, que podía tener la sintomatología del estrés postraumático durante las 3 primeras semanas, pero después remitían naturalmente. Y después estuvimos viendo algunos factores previos al evento traumático, durante el evento traumático y a posteriori del evento traumático, que podían ser desencadenantes de la sintomatología del estrés postraumático. Introdujimos también cuáles eran las situaciones que podían derivar en un trastorno por estrés complejo. Hablamos de reclusiones prolongadas, hablamos de situaciones de violencia intrafamiliar, hablamos de abuso sexual, sobre todo el abuso sexual sufrido en la infancia, esta categoría que desarrollaron Van der Kolk y Herman, Bessel van der Kolk y Judith Herman. Y estuvimos hablando también del trauma secundario y algunas de las categorías del trauma secundario. Por ejemplo, lo que los anglosajones llaman de compassion fatigue, desgaste por empatía, por un lado, y que se ve agravado muchas veces por las condiciones en que nos exponemos a trabajar durante tiempo prolongado con el sufrimiento de personas o de comunidades, sin soportes institucionales, con falta de reconocimiento, con falta de remuneraciones adecuadas, y que esto puede llevar a procesos de hiperinvolucramiento, donde quedamos capturados por las necesidades de los usuarios, por ejemplo, o de los propios pacientes, sin tener los soportes necesarios, a veces incluso sin la formación cuaternaria necesaria, que puede intensificar el compassion fatigue, el desgaste por empatía, o el vicarious traumatization, el trauma vicario, ¿no? Cuando hay burnout, generalmente la variable de desgaste por empatía se intensifica.
Y habíamos visto un esquema a partir del cual nosotros, que estamos estudiando psicología, bueno, y que ustedes eventualmente es la primera introducción que van a hacer en la psicología clínica y eventualmente pueden optar por el ejercicio de la psicoterapia, generalmente se llega a ser psicoterapeuta a partir de una habilidad empática que va generando respuestas empáticas que van a derivar en un estrés empático residual. Eso nos puede predisponer al desgaste por empatía con todas las otras variables que están alrededor, ¿no? La exposición prolongada al sufrimiento, la propia activación de memorias traumáticas, otras demandas cotidianas que tenemos en relación a la paternidad, a la maternidad, a seguir adelante con nuestros estudios. Les hablaba de que hay dos tipos de distanciamiento extremos, que sería uno, el hiperdistanciamiento, más característico de la palmoterapia, tómese estas pastillas y venga a verme dentro de un mes o de 45 días, y el hiperinvolucramiento, por otro lado, que puede llevar a una situación de aumento del desgaste por empatía, ¿no? Los grados de satisfacción, entre otros la remuneración, el reconocimiento social de la profesión, los soportes institucionales, son importantes, y esto se une también al grado de implicación, que es la relación consciente o inconsciente con la cual nosotros nos aproximamos a un objeto de estudio, ¿no? Y a una temática específica, que puede ser el trauma, por ejemplo, o el trauma extremo, que es lo que estamos trabajando ahora. ¿Ah? Bien, habíamos visto, bueno, yo tengo formación, soy el didacta de la Facultad de Psicología, de psicoterapia corporal bioenergética, y vimos que la concepción energética es la que más se trabaja a nivel internacional en psicotraumatología. Tanto Bessel van der Kolk, Peter Levine, Stephen Porges, trabajan la concepción bioenergética desde la perspectiva del sistema nervioso autónomo, y habíamos visto esta definición bioenergética del trauma, que los síntomas traumáticos son consecuencia de un residuo de energía que queda congelado y permanece atrapado en el sistema nervioso sin poder ser resuelto ni descargado, y generando a partir de ahí dos estrategias defensivas: la de movilización, lucha y huida, simpático-tónica, o la estrategia vago-dorsal de congelamiento, de colapso energético, de depresión. Y cuando una persona no es capaz de completar el proceso de entrar, atravesar y salir del estado de inmovilización o congelación, o de descargar la energía residual generada en situaciones amenazantes o destructivas, generalmente una alta carga adrenalínica y noradrenalínica, ahí se puede instalar la sintomatología del estrés postraumático. Una diferencia que hacíamos entre una crisis traumática y el estrés postraumático es que las crisis traumáticas, no estamos hablando de las crisis evolutivas, ¿no? Las crisis traumáticas, por ejemplo una migración, no necesariamente van a derivar en estrés postraumático. Nosotros nos llamó mucho la atención cuando hicimos la investigación con uruguayos retornados, que de 120 uruguayos que atendimos, 71 tenían estrés postraumático. De esos 120 uruguayos, en realidad entrevistamos a 150, de esos 150, 30 habían tenido una muy buena inserción y habían tenido un exilio que fue muy exuberante y de mucho crecimiento. La crisis fue la crisis del 2000 por la que se habían ido, no les generó una situación traumatogénica importante, y sí fue una oportunidad para crecer y desarrollarse en otros países, ¿no? Pero de esos 150, 120 sí desarrollaban trastornos de ansiedad, desarrollaban comorbilidades entre núcleos ansiosos, núcleos disociativos y núcleos depresivos, y dentro de ellos había 71 con estrés postraumático. Había una médica que estaba estudiando conmigo, que era la encargada del departamento 12 del Ministerio de Relaciones Exteriores, que estaba estudiando en un curso que daba sobre nuevas estrategias clínicas para el abordaje de los síntomas contemporáneos, y me dice: mirá, Luis, acabo de detectar una línea de estrés postraumático en los retornados. ¿Podríamos hacer algo? Y bueno, estuvimos durante un año gestionando un convenio, finalmente lo pudimos firmar entre quien era el rector y el ministro de Relaciones Exteriores en esos momentos, y tuvimos el aval
de la Facultad de Psicología para atender gratuitamente a los retornados que venían en condición de retorno voluntario, repatrio o de deportación. Hubo una gran cantidad de deportados de Estados Unidos y muchos repatrios, gente que estaba viviendo en condiciones muy jorobadas a partir de la crisis que hubo en España, no sé si se acuerdan, por el año entre 2009 y 2010 hubo una crisis bastante importante en España, y esto llevó a que hubiera muchos desalojos, gente en condiciones de salud bastante delicada, que estaba viviendo en la calle con sus familias, y bueno, pudimos atender a 120 personas, ¿no? Pero bueno, siempre que hablamos de estrés postraumáticos va a haber un impacto a nivel del sistema nervioso autónomo. ¿No estoy compartiendo yo la pantalla? ¿Se está viendo la pantalla? No. No sé qué pasó. Que se cayó. Ahí está conectando de vuelta. Se cayó la conexión, qué raro. Estamos conectados a través de ti, Loren. A ver, denme un segundito. Ponemos en pausa la grabación, ¿te animás, Loren? A ver qué está pasando, que no me está conectando el otro Zoom. Voy a salir y entrar de vuelta. Tú te quedás, ¿no, Loren? Que estamos conectados a través de ti. Bien, vamos para atrás. Ahora sí. Bien, habíamos quedado acá. Entonces les decía que en una diferenciación que hacemos entre la crisis traumática y el estrés postraumático, no toda crisis traumática va a derivar en sintomatología de estrés postraumático. Lo que sucede en la sintomatología de estrés postraumático es lo que vimos anteriormente, y siempre hay un impacto a nivel del sistema nervioso autónomo. Habíamos visto que tradicionalmente se maneja la concepción del sistema nervioso autónomo desde dos vías, la simpática y la parasimpática. Habíamos estado estudiando cómo se producía la sintomatología de estrés postraumático, que es bastante similar a la de ansiedad generalizada, a la de síndrome de pánico, en relación a la activación simpaticotónica, situaciones de hiperventilación, que pueden venir de la mano de esa activación simpaticotónica, y que esto generaba dos tipos de síntomas, ¿no? Unos síntomas asociados a la simpaticotonía y otros asociados a la parasimpaticotonía reactiva. Ahí les quedaba claro cómo estaban, más diferenciados, pero habíamos dicho también de que siempre hay unos segundos o minutos de shock en donde la persona muchas veces no puede creer lo que le está sucediendo. Esta situación de estrés aguda que se produce en los eventos traumatogénicos puede generar una reacción neurovegetativa, generalmente desarrollar la sintomatología, y si esto se cronifica, la persona no es atendida, por ejemplo, puede haber posibilidades de que se genere comorbilidad. Del estrés agudo podemos derivar en el TPT, del estrés agudo podemos derivar en un estrés crónico, del TPT no atendido y del estrés crónico podemos derivar en un colapso energético, en un estado vago dorsal, decíamos, como lo define Porges, que hace que la persona se defienda de ese exceso de movilización que es desbordante, que es caótico, por ejemplo, en los ataques de pánico muy recurrentes, con comorbilidades, por ejemplo la agorafobia, el no moverse, el quedarse congelado en un lugar imaginario tal cual como fue formateado en el pasado, en escoger a un otro potencialmente, digamos, bueno, que nos protegería de todo lo potencialmente malo, pero que en el síndrome de pánico a su vez vendría de adentro, y se necesita de esa coraza secundaria protectora de un otro simbiótico. Y decíamos que esas dos estrategias, tanto el no moverse como el escoger a un otro como un cuerpo simbiótico que funcione como una coraza secundaria protectora, son estrategias erróneas, al igual que la ilusión de que una benzodiazepina o que un inhibidor selectivo de recaptación de serotonina nos va a permitir recuperar la confianza en el cuerpo y luego la confianza en las relaciones y en la vida, que es lo que necesitamos cuando estamos viviendo
un trastorno de ansiedad, por ejemplo, ¿no? Esos estados de comorbilidad pueden llevar también a un estado disociativo. El estado disociativo, la defensa disociativa, muchas veces puede quedar como un mecanismo estructural, sobre todo en la infancia, cuando es la única, digamos, reserva defensiva que tenemos estratégica para lidiar con algo que nos desborda desde una situación de incontrolabilidad. Y esto puede estar en el origen después de muchas de las situaciones traumatogénicas que después vamos a ver. Déjenme adelantar un poquito más, aquí, a partir de otra sintomatología, como pueden ser trastornos psicosomáticos, trastornos impulsivos, trastornos de personalidad borderline, problemas con el uso de sustancias, cualquier tipo de trastornos de ansiedad, desde fobias simples, fobias procesuales, hasta un trastorno de ansiedad generalizado, o eventualmente el trastorno de estrés postraumático complejo, y también núcleos depresivos. Muchas veces el trastorno disociativo, el trastorno por identidad disociada, está en el fondo como un mecanismo estructural que luego va a detonar en cualquiera de estas formas de expresar la sintomatología, que en última instancia buscan un testigo. ¿Se acuerdan que habíamos visto 4 componentes? Voy un poquito más para atrás para recapitular todo lo que vimos en las clases. Habíamos visto 4 componentes que eran claves a la hora de pensar una situación traumática, la posibilidad de que se configure una sintomatología. Y habíamos dicho que una era lo dramático, el impacto a nivel de lo neurovegetativo, el impacto a nivel de lo emocional, el impacto que podemos sufrir a nivel de lo relacional y vincular, al nivel del aparato psíquico, que muchas veces se ve desbordado para elaborar, metabolizar o cometabolizar el evento traumatogénico y o traumático. El otro justamente componente era el concepto de posibilidad de metabolizarlo o cometabolizarlo como un otro, como dice Piero Lanier, o el hecho de vivir en desamparo esa situación con una inducción al silencio. Habíamos hecho una discriminación entre lo que podía ser verdadero para la persona que vivió el trauma, por ejemplo el abuso sexual, pero que no podía ser verosímil, que no podía ser creíble una vez que esta persona buscaba dentro de su unidad primaria o a veces dentro de sus redes el amparo de otras personas. ¿tá? Cuando entraba en el registro de lo inverosímil y se sufría de una inducción al silencio, el desamparo podía instalar una condición sintomatológica agravante. El otro punto era lo disruptivo, si el hecho traumático generaba un antes y un después en el histórico de las personas, es decir, cómo reaccionaba y cómo reaccionaba también nuestro entorno a el evento traumático, ¿no? La pandemia, poníamos como ejemplo, fue traumatogénica para todos, fue la primer gran pandemia de la era digital, fue un laboratorio de experiencias de aislamiento, de soledad, de cuarentenas, de disminución de la movilidad, pero no necesariamente desarrolló estrés postraumático y estrés postraumático extremo. Sí se vio de que en aquellas personas que tenían una sintomatología de estrés postraumático no resuelta, ahí sí esa se podía agravar en situaciones de confinamiento o en situaciones de cuarentena, por ejemplo, ¿no? Esa es una de las variables que estuvimos investigando en el Instituto de Porx. Después, el cuarto punto que podía ser que la situación traumatogénica deviniera en sintomática, generando alguno de estos tipos de sintomatología, es el hecho de que se prolongara en el tiempo sin ningún tipo de resolución. Ponemos, por ejemplo, los linchamientos digitales, ¿no? Que se prolongan a veces por 2 años, 3 años, que se va a una situación jurídica y muchas veces no se encuentra la respuesta adecuada y el linchamiento sigue, y que esto puede generar una gran sintomatología, ¿no? Entonces, habíamos visto que ese impacto que se produce en el sistema nervioso autónomo, Porx
lo planteaba al estudiar en 1994, él comienza una investigación con bebés prematuros, en concreto la relación entre succión, deglución y respiración, y comienza a ver que el vago, que es el nervio, digamos, más extendido en el organismo, que está conectado al cerebro, al corazón, a los pulmones, al intestino, a la vejiga, a los riñones, al páncreas, que regula las respuestas cerebrales del humor, ya sea la ansiedad o de la depresión, y es que es el nervio que más nos predispone a situaciones de relajación o de congelación, tenía esta paradoja vagal, y que la zona más mielinizada, que es la zona supradiafragmática y que conecta el corazón con el rostro, con la garganta, con la laringe, con la faringe, tiene, como les decía, esa zona más mielinizada, y básicamente lo que instala en nuestro organismo es la posibilidad de establecer un equilibrio desde la seguridad de las relaciones fiables y confiables. Y esto se da a través de el face-to-face, el voice-to-voice y el touch-to-touch fundamentalmente. O sea, la forma en que nos conectamos, por ejemplo, una madre y su bebé, a través de la mirada, a través de la prosodia de la voz y a través del UPA. Cuando somos organismos intrauterinos tenemos los sonidos filtrados, la temperatura estable, estamos alimentados a través de la placenta, los sonidos y las luces están filtrados, estamos masajeados por el líquido amniótico hasta que cerca de las 40 semanas, 38, 39, 40 semanas, el útero comienza a generar la tensión y la carga necesaria como para decirle al organismo intrauterino: no vas a sobrevivir acá adentro, y a través de las contracciones lo transforma en un organismo extrauterino. Ese masaje que recibimos a nivel intrauterino, ese masaje energético a través del líquido amniótico, luego el masaje más importante que vamos a tener va a ser a través de la UPA, con una conexión que va a ser estructurante a través de la acomodación y la convergencia entre un punto y otro punto, entre el pezón y el rostro de la madre. La prosodia de la voz y la forma del toque va a ir generando un patrón de apego. Todo esto va determinando si nuestro patrón es seguro o inseguro. Y nuestro sistema nervioso autónomo, a nivel subcortical, se está preguntando todo el tiempo si, vamos acá que estaba traducido esto, aquí. Nuestro sistema nervioso autónomo se está preguntando todo el tiempo si esta situación, con esta o con estas personas, en este lugar, en este momento, es seguro o es inseguro para mí. Cuando yo me muevo dentro de un umbral de seguridad, ahí la energía del sistema simpático la puedo movilizar para el trabajo, para el conocimiento, para el estudio, para el arte, para el deporte, sintiéndome seguro, y junto con la energía vago-ventral de estar conectado con otra persona socialmente, culturalmente, afectivamente, puedo activar a través del juego, a través de la sensualidad, a través de la sexualidad, de la seducción, espacios de intimidad en donde yo voy a sentir que el encuentro es fiable y que el encuentro tiene un grado de reciprocidad entre lo que doy y recibo en un entorno de seguridad. Y lo mismo, luego de estar movilizado, me voy a inmovilizar para descansar, para meditar, para reponer la energía, acto que nos rejuvenece, el soñar, el dormir, y estas transiciones entre el estado vago ventral, la movilización y la inmovilización son absolutamente flexibles. Pero cuando yo vivo una situación traumatogénica, mi sistema nervioso autónomo se moviliza defensivamente para luchar o huir de esa situación de peligro. Imagínense un asalto. Yo soy coaccionado, no tengo posibilidades de libertad, de elegir con libertad si juego o no juego, y tengo que optar entre luchar o huir, y si esa estrategia no funciona, voy a tener que congelarme y quedarme inmovilizado. Cuando estos estados
se prolongan en el tiempo, nos predisponen a estar alertas, preocupados, estresados, irritados, sobrecargados, y pueden predisponernos el estado simpático tónico, o sea, la movilización defensiva, a un trastorno de ansiedad, y la inmovilización vagodorsal a un embotamiento, a una anestesia, a un estado de numbing, de congelamiento, de disociación, a un estado de subcarga que puede predisponer desde una distimia hasta una depresión mayor. Entonces, lo importante, luego de haber vivido una situación traumática, es, además de conocer los desencadenantes, poder generar cierto grado de predictibilidad para que esto no se repita, para que no entremos en una situación compulsiva de repetición, tanatológica de repetición, y que podamos tener transiciones flexibles de la inmovilización defensiva a la movilización defensiva para luego llegar al estado vago ventral de seguridad, que tiene que ser fiable, tiene que ser recíproco y nos permite tanto estar en contactos con nosotros mismos, con los otros, enraizados, abiertos, curiosos, tranquilos, en paz. Básicamente, esto lo tenemos y lo adquirimos desde las expresiones del rostro, desde el contacto ocular, desde la expresión de la voz, desde el toque, de la forma en que respiramos. Y ¿se acuerdan el videíto que habíamos visto? Bueno, vimos 2 videos, que no los voy a volver a pasar. Ahí aparecía bien diferenciado cómo el trauma en un pasado, allá y entonces, podía repercutir en el trauma, en una reacción de estrés postraumático en el aquí y ahora, como con un sistema nervioso autónomo desregulado, crónicamente desregulado, nosotros muchas veces podemos ir en la dirección de que todos los caminos conducen al trauma. Era este video que habíamos visto, y después habíamos visto el video del elefante, ¿no? Bien, entonces, Stephen Porges, otro elemento importante que introduce, es el hecho de que la neurocepción, las sensaciones, van a preceder a la percepción. Es decir, la historia narrativa va a seguir al estado o a los estados neurovegetativos. La mente narra lo que el sistema nervioso autónomo ya sabe. En cualquier situación traumatogénica, nuestro cuerpo está reaccionando en cuestión de segundos. Después yo hago un relato a posteriori que puede generarme incluso una visión del mundo a partir de ese hecho traumático. Que el mundo es inseguro, que salir a la calle es peligroso, etcétera, etcétera. Y puede generar una autoapreciación negativa limitante también. Soy inseguro, soy miedoso, tales situaciones para mí son incontrolables. Bien, ¿hasta ahí vamos bien, gente? Voy a ver un poquito el chat. Pregunta de Lourdes: ¿existe la posibilidad de que se genere alguna especie de trauma al no sentir cierta seguridad cuando un bebé nace porque su entorno no le brinda seguridad? Claro, Lourdes, esto es lo que decíamos de los patrones de apego. Bowlby y Ainsworth, que estudiaron los patrones de apego dentro del psicoanálisis, van a plantear que hay 2 tipos de patrones: los patrones de apego que nos dan seguridad y los patrones de apego que nos dan inseguridad. Los patrones de apego que nos dan inseguridad son de 3 tipos: los evitativos, cuando nuestros cuidadores principales evitan el contacto; los ansiosos o ambivalentes, en donde hay mucha ambivalencia, hay mucha bronca y después culpa, por ejemplo, hay mucho amor y mucho odio, hay mucho deseo de estar junto a la persona, pero deseo de separarse; y los patrones desorganizados, en donde no hay una pauta habitual y quien debería proteger puede al mismo tiempo ser un perpetrador, por ejemplo. Esos 3 patrones, cuanto más temprano se produzca la situación traumatogénica, más impacto va a tener a nivel del sistema nervioso autónomo, menos posibilidades va a tener el bebé de defenderse, no tiene la capacidad de defenderse simbólicamente a través del lenguaje, no tiene la capacidad de luchar o salir corriendo, por lo tanto las defensas van a ser más del tipo vagodorsales
y asociados más a estados de congelamiento, de inmovilización, de numbing, de anestesia y de disociación, que lo puede hacer a través del segmento ocular, lo puede hacer a través del segmento diafragmático, lo puede hacer a través de la piel, generando una anestesia, ¿no? Obviamente esto puede derivar en trastornos psicosomáticos después, ¿no? Pero las únicas formas que tenemos es, si bien la primera línea de defensa puede llegar a ser muscular, luego el bebé que confronta una situación de violencia o de desamparo a las 24 horas del día, 24/7, va a tener que apelar a una disociación con el segmento ocular o a disminuir la sensibilidad para sentir menos. Y para eso va a respirar menos para sentir menos, lo que va a generar también un núcleo distímico y o depresivo. ¿Quedó respondido, Lourdes? ¿Te parece bien? ¿Sí? Bien, cualquier cosa escriben ahí en el chat. Bien, entonces, con este término neurocepciones, Porges describe las formas en que nuestro sistema nervioso autónomo responde a las señales de seguridad, peligro, de amenaza vital dentro de nuestros cuerpos. ¿Se acuerdan que nuestro sistema nervioso autónomo es como un radar que está permanentemente en la cotidianidad y en nuestras experiencias buscando la detección de señales de seguridad o de señales de peligro? Y a diferencia de las percepciones, Porges dice que estas son, digamos, detecciones sin conciencia, que son subcorticales, que ocurren muy por debajo de los dominios del pensamiento consciente, ¿no? Y estas neurocepciones son las que nos están dando un flujo constante y permanente de información. ¿Ah? Nuestros cuerpos, nuestro sistema nervioso autónomo vegetativo, son los mayores termómetros emocionales también. ¿Ah? Los estados fisiológicos, como les decía, son los que crean las historias psicológicas a posteriori, ¿ah? Sobre sí mismos, sobre los otros, y va a haber un anclaje en los estados autónomos. Por eso la mayoría de las técnicas de psicotraumatología, ninguna de ellas trabaja sin tomar en cuenta la dimensión energética y la dimensión corporal en el trabajo clínico. Bien, entonces, aunque la mente no recuerde, el cuerpo siempre sabe. Y ahí vamos a tener distintas estrategias psicoterapéuticas para utilizar a las sensaciones como vía regia de acceso al inconsciente. Tomen en cuenta que en una situación de abuso sexual, por ejemplo, infantil, van a ponerse en juego distintas emociones que a veces son antagónicas, el miedo y la bronca, por ejemplo, o la angustia y el placer, y puede haber también emociones de vergüenza primaria o vergüenza secundaria, más asociada a la culpa. ¿Ah? Estas emociones van variando a lo largo del tiempo, pero lo que permanece sin ningún tipo de variación puede ser una sensación. A veces en el piso pélvico, a veces como forma de una contracción muscular, a veces como un síntoma específico, la contracción del primer tercio de los músculos de la vagina, en el vaginismo, a veces a través de una sensación de dolor en la dispareunia, a veces a través de una anestesia en la impotencia, a veces a través del prurito en el ano o en cualquier otra zona del cuerpo. La transpiración en las manos, la disritmia paroxística, las palpitaciones, frente a la posibilidad de tener una relación de intimidad, un contacto íntimo, aún en situaciones en que estoy con una persona que yo elijo, conocida, que me siento, que creo ir a ese encuentro sintiéndome segura, pero algo de allá y entonces atraviesa mi presente generando una sintomatología, por ejemplo, de estrés postraumático, con imágenes intrusivas, ¿ah? Con conductas evitativas a posteriori, con síntomas de hiperactivación, por ejemplo, reflejo de sobresalto cuando me van a tocar los genitales. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, creo que hasta ahí habíamos trabajado, ¿no? Bueno, esto se los dejo para seguir profundizando. Voy a ver si hay algo más en el chat. Bien, preguntan, ¿este abordaje en qué teoría se inscribiría? En lo que es la psicotraumatología contemporánea. Hay toda una serie de acrónimos.
dentro de la psicotraumatología contemporánea, EMDR, por ejemplo, hay Movement Desensitization and Reprocessing, que es desensibilización y reprocesamiento a través de movimientos oculares, Thought Field Therapy, terapia del campo del pensamiento, EFT, Emotional Freedom Techniques, técnicas de liberación emocional, TRE, Traumatic Release Exercises, ejercicios de liberación del estrés y del trauma, que se da dentro de la psicoterapia corporal bioenergética. Les voy a mostrar estos ejercicios hoy, el TRE. TIR, Traumatic Incident Reduction, reducción de incidentes traumáticos, y toda una parafernalia de acrónimos, toda una sopa de letras. Me mareo, profe. Pero sí. más que nada la pregunta es porque yo lo escucho y como tratando de identificar el lenguaje, ¿no? Y de ubicarlo dentro de mi cabeza, con las distintas teorías con las que nos venimos manejando, como que me cuesta ver de qué lado se nutre, pero probablemente falta de estudio mía, pero quisiera como poder identificar la escuela, o sea, ¿no? Por todas las siglas que usted refiere ahora y todo eso, imagino que es de la línea más como americana de investigación y de desarrollo de pensamiento, ¿no? Pero como que me cuesta ubicarlo en ese sentido. Ya, voy a ir un poquito más adelante, aquí, creo que tengo acá, si no lo tengo en otra diapo. Pero si lo corro de la línea de la clase, no se complique, es solamente una inquietud que me suele escucharlo, como tratar de categorizarlo. En realidad, mira, la primera investigación que se hizo en países centrales fue en el año 1994, es esta, que se llama Los ingredientes activos del trauma. Eran los comienzos de Internet, Estados Unidos había invadido Irak por primera vez, y estaban viviendo los efectos del estrés postraumático de, no sé si ustedes saben, que en la guerra entre Irán e Irak, se había aplicado gas sarín, y los iraquíes se defienden también con gas sarín frente a la invasión norteamericana, en la primera invasión, que fue muy deleteria tanto para iraquíes como para norteamericanos. Los norteamericanos que volvían con mucha sintomatología física, pero también con mucha sintomatología emocional. Obviamente recurrieron a todas las asociaciones de guerra de Vietnam, que habían estado trabajando durante todos esos años, y eran los comienzos de Internet, y en estas asociaciones de guerra, que tienen mucho peso en Estados Unidos, no sé si de veteranos de guerra, no sé si ustedes lo saben, para generar políticas de salud, se comenzó a ver en los foros que había varias corrientes neotéricas que permitían resolver la sintomatología del estrés postraumático en tiempos absolutamente exóticos para lo que eran las corrientes que eran dominantes en Estados Unidos en esa época. El psicoanálisis, más el psicoanálisis de las relaciones objetales, la teoría cognitivo-conductual y la sistémica. Y estábamos hablando de remisiones sintomatológicas en aquellos momentos en menos de 20 sesiones, ¿no? Entonces, Charles Figley y Joyce Charbonnel, que eran decano y subdecano de la Facultad de Medicina, perdón, Joyce Charbonnel era la decana de Facultad de Medicina, y Charles Figley era el principal investigador de trauma que había en los Estados Unidos, era el que sacaba las revistas científicas de trauma, donde se publicaban todo lo que tenía que ver con el estrés postraumático. El estrés postraumático es una categoría que se crea en 1980, ¿no? En el DSM-3. Y recién en 1994 se hace una comparación a nivel de investigación entre todas estas corrientes neotéricas y las corrientes tradicionales. Y ahí, dentro del grupo experimental, entraron MDR, varias técnicas energéticas, entre ellas TFT. La única técnica verbal era TIR, Traumatic Incident Reduction. Son todas técnicas de activación multisensorial breve que generan un alto grado de integración cerebral.
Lo que se venía investigando y se sabía es que el estrés postraumático generaba un bloqueo en el hipocampo, una hiperactivación de la amígdala y un resquebrajamiento de la conexión interhemisférica, en donde parecería que la persona no puede acceder a recursos para salir del trauma y que todas las situaciones conducen al trauma, ¿no? El bloqueo del hipocampo fragmenta la posibilidad de construir una narrativa lógica, y la hiperactivación de la amígdala hace que la persona esté hiperactivada con altos niveles de hypoarousal, o por el contrario, con los estados vagodorsales compensatorios de anestesia y de disociación. Entonces, lo que hicieron Charles Figley en la Facultad de Medicina de Miami, tenían disponibilidad para usar el SPECT scan de emisión de positrones, y le dijeron, midan antes, arreglaron con todas las asociaciones de guerra de veteranos de Vietnam, y dijeron, vamos a hacer un protocolo de asistencia y de investigación, midan antes, midan después, ¿ah? Les vamos a dar X cantidad de pacientes que se los van a atender hasta la remisión de la sintomatología. Cuando ustedes consideren que haya remisión de la sintomatología, hacemos la segunda tomografía por emisión de positrones, se midió tasa cardíaca, tasa respiratoria, conductancia de la piel y varias escalas de impacto de eventos, tanto para ansiedad, para depresión, y las técnicas que lograron mejores resultados fueron MDR, TFT y TIR, en oposición a las del grupo control, que eran psicoanálisis, terapia cognitivo-conductual y sistémica. Fue una investigación que se hizo durante 4 años, fue bastante prolongada, nosotros en parte la replicamos acá entre 2011 y 2017, pero sin toda la parafernalia de medidores neurofisiológicos. ¿Ah? A partir de esas otras corrientes. ¿Cómo? Se separa por completo de esas otras teorías. O sea, básicamente, es como una teoría independiente con otra línea, no está permeabilizada por esa. Espera que dejo de compartir, así veo mejor a todos el rostro. Sí, ¿quién estaba hablando, perdón? Silvia. Sí, adelante, Silvia. Ahora te veo. Te decía que surge como una corriente paralela, no nace de ahí no nace ni de lo cognitivo-conductual, ni del psicoanálisis, nace más de lo fisiológico. Bueno, de la mirá, medicina, es más organicista la base. No, Francis Shapiro era, cuando decís organicista, ahí hay como un peligro, ¿no? La dimensión corporal y energética es lo clave, y el sistema nervioso autónomo es clave, así como todos los avances que se estaban dando a nivel de neurociencias, ¿no? Para estudiar lo que podríamos llamar el acorazamiento cerebral, ¿no? Pero se trabaja en forma integrativa con los pacientes, los aspectos emocionales y la singularidad del proceso histórico es clave de cómo reacciona al evento traumático. Eso es lo clave, la reacción al evento traumático y la respuesta también del entorno. Ahí dice, Javier pregunta qué es high production, no sé qué fue lo que dije similar a eso. Debo haber dicho hyperarousal, hiperactivación, puede haber sido eso. ¿Ah? Arousal es cuando algo está activado, o hyperarousal, hiperactivado, ¿no? Que es lo que genera la simpaticotonía. Lo que tenían en común varias de estas técnicas eran los movimientos oculares, que Reich los venía usando desde hace mucho tiempo, dentro del psicoanálisis incluso. Reich tenía 4 actings, uno era el punto fijo, otro la acomodación y convergencia, otro la lateralización y el otro era la rotación. No les voy a hablar ahora de psicoterapia corporal, pero para Reich eran claves y estructurantes del psiquismo, estos actings, ¿no? Por ejemplo, la acomodación y convergencia. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de René Spitz? Que lo plantea como uno de los primeros organizadores del psiquismo, junto con la respuesta sonriente y junto con la angustia del 8º mes. Reich lleva esto a ver cómo se inscriben estos organizadores en el segmento ocular y cómo las respuestas traumáticas pueden impactar en la funcionalidad de estos organizadores del psiquismo. ¿Ah? Reich asocia el trauma del nacimiento o la
confrontación con situaciones de violencia en los primeros momentos de vida, un patrón de apego, digamos, evitativo, o ansioso, o ambivalente, o desorganizado, a el impacto de la imposibilidad de escotomizar un punto fijo. Está en la etiopatogénesis de la depresión, de la disociación, perdón, el hecho de no escotomizar el punto fijo, porque lo que veo me produce mucho miedo, me produce mucha aversión, y yo lo que hago es desdibujar la realidad. La patología que se puede instalar ahí, por ejemplo, es el astigmatismo, desde el punto de vista biofísico, pero desde el punto de vista emocional o neuroemocional puede ser la disociación del contacto, ¿sí? Con lo que me produce estar en contacto con un objeto violento, por ejemplo, ¿no? Yo necesito disociarme porque no puedo correr, no puedo utilizar el lenguaje simbólico de la voz, no me puedo defender con los puños. Entonces lo que hago es no escotomizar el punto y no desarrollo la función del punto fijo. La segunda función que se tendría que estructurar amablemente, seguramente, fiablemente, y en el encuentro con el otro recíprocamente a través de la seguridad, es la acomodación y convergencia, que es la que nos permite el pasaje del objeto parcial al objeto total, del pezón al rostro de la madre. Y es lo que nos va a dar funciones claves, como pasar de lo infinito a lo finito, de lo abstracto a lo concreto, de lo indiscriminado a lo discriminado. Fíjense si será importante esta función. Pero ahí estás hablando conceptualmente o estás hablando de la mirada. De la mirada conceptualmente. Pero de la mirada, que la mirada, la visión, ¿Va a estructurar el pensamiento? Está, entre otras cosas, nuestra capacidad de soñar o no, nuestra capacidad de pensar abstractamente o no, nuestra capacidad de la relación entre la camada ectodérmica, que es ojo, cerebro, piel, determina la relación entre nuestros ojos y nuestras manos, por ejemplo. Es muy determinante los primeros impactos que recibe nuestro segmento ocular. El segmento ocular además está asociado siempre al segmento oral. Las primeras vivencias de gratificación y de frustración no las tenemos en los genitales, las tenemos en los labios, en la boca y en el paladar. Si yo tengo situaciones traumáticas, evitativas, ansiógenas, ambivalentes, en el impacto de los primeros momentos de gratificación, mi cuerpo se va a negar a avanzar o va a buscar compensar a través de las drogas, a través del alcohol, a través de la sexualidad o compulsivamente a través del trabajo, por ejemplo, lo que no nos fue dado en los primeros momentos de vida, ¿no? Es como un ejército que se niega a avanzar hacia la genitalidad y queda fijado en lo pregenital. Sí, perdón, Silvia, que te... No, y no lo quiero sacar del tema de clase, pero me enganché. Y me preguntaba qué pasa con los niños que hay como que no son amamantados. O sea, que el objeto inicial de gratificación no es el cuerpo, por más que tenga una alimentación adecuada y una gestualidad y una emocionalidad adecuada acompañando esa alimentación. Pero donde el contacto no tiene que ver, lo que lo alimenta no es la piel, no es, o sea, no sé si me explico, esa sensorialidad en torno al acto de alimentación primaria es diferente. No le pongamos adjetivos. Hiciste referencia a las investigaciones de Daniel Stern, ¿no? Hacíamos referencias a 2 libros, El mundo interpersonal del infante y La constelación maternal. También son muy buenos, Nacimiento de una madre y El nacimiento de un bebé, que son más de lectura masiva, en donde, bueno, ahí podemos ver que eventualmente toda situación traumática siempre tiene la posibilidad de la reparación posterior. Frente a un trauma de nacimiento lo podemos reparar en una constelación maternal segura, con un buen amamantamiento. Frente a una situación de un destete a veces prematuro o de un destete precoz, ahí puede haber otras formas compensatorias, como quién da el biberón, cómo lo da, etcétera, etcétera, ¿no? Pero siempre el trauma puede ser reparado incluso en fases posteriores o años después. Incluso, ¿no? Y ahí tenemos que pensar en términos
digamos, de ecosistema. Nuestro primer ecosistema energético, preverbal y absolutamente, digamos, determinante, sobre todo en el pasaje del organismo intrauterino de la fase embriológica a la fase fetal, es el útero. ¿Ah? Importa poco si los vecinos se pelean, importa poco si papá está desocupado o no, si está en el seguro de paro, pero sí importa si mamá fuma pasta base, o si toma cocaína, o si fuma durante el embarazo, o si tuvo una pérdida importante que la lleva a un estado de depresión mayor, por ejemplo. ¿Ah? Los duelos durante un proceso de embarazo son absolutamente deleterios para el puerperio, tanto para la madre como para el bebé como para el vínculo. ¿Tá? Los duelos de la madre, ¿tá? Duelos importantes de personas significativas, duelo de padre, de madre, eventualmente de abuelo, duelo de otro organismo intrauterino, donde hay que separar, por ejemplo, un embarazo gemelar, porque uno de los bebés nace sin cerebro, por ejemplo, y se hace a posteriori del nacimiento, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí sí nos iríamos a otro tema. Nosotros tuvimos acá en la facultad una experta en todo lo perinatal, que es Denise Defey, que ella trabaja desde el Centro de Intervenciones Psicoanalíticas Focalizadas, ¿no? Yo soy docente de ese centro, pero ahí sí nos vamos a otro tema. Pero volviendo al tema del trauma, va a haber 4 ecosistemas que son claves y que tienen una relación de figura-fondo. El útero, luego la constelación maternal, quienes van a ser en una relación dual el principal cuidador o los principales cuidadores, luego la familia, la posibilidad de pasar al 3, simbólicamente hablando, y luego el 4, que tiene que ver con la inserción, que es cada vez más prematura, en las redes, en las organizaciones y en las instituciones. Cuanto más cercano a la adolescencia estamos, más atrás queda el útero y más importancia adquiere el 4 ecosistema. Pero siempre va a haber una relación de figura-fondo, tanto en nuestra sintomatología que desarrollemos como en nuestra historia, que es absolutamente singular. Volviendo a las técnicas, estas técnicas lo que descubrieron es que la estimulación bilateral, que se puede hacer a través de movimientos oculares, a través de sonorizaciones o a través de acupresiones o toques, permitía recomponer la arquitectura de la conexión interhemisférica. Y esto generaba efectos también en el hipocampo y en la amígdala cerebral, y se revertía la arquitectura, digamos el hardware del trauma, a partir del cual el software luego era mucho más fácil de ser activado y trabajado. Borrar es otra información y poner información nueva. ¿Se entiende? ¿Sí? Esto se midió por SPECT-SCAN y se determinó que lo más importante era la estimulación bilateral que se hacía en la exposición de un foco de atención dual, al mismo tiempo que a la persona se la exponía a una situación de confianza en el vínculo y de seguridad en un setting psicoterapéutico, se evocaba, sin exponerlo físicamente, se evocaba la situación traumatogénica o traumática, y la persona recibía una estimulación bilateral, generalmente con movimientos oculares. Casi todas estas corrientes tenían movimientos oculares. Después aparecieron otras, Somatic Experience, experiencia somática, muchas otras más, pero todas generalmente tienen la característica de ser técnicas de integración cerebral entre el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho, con activaciones multisensoriales breves, que permiten desensibilizar y reprocesar el trauma y descargar el excedente de energía que hay a nivel del sistema nervioso autónomo. Yo les voy a mostrar una técnica hoy que prescinde de los movimientos oculares, pero trabaja desde las neurocepciones a través de neurogenic tremors. Activa la zona de descarga, que serían los segmentos inferiores, desde el psoas ilíaco hasta la punta de los dedos de los pies, y desde ahí, abriendo y habilitando la zona de descarga, descarga todo el excedente adrenalínico y noradrenalínico que queda bloqueado en las situaciones traumáticas y que es lo que genera la sintomatología posterior. ¿Se entiende, Silvia? ¿Sí? Sí,
Sí, profe, o sea, yo lo escucho hablar y me vienen no sé cuántas preguntas a la cabeza. Se entiende, bárbaro, se entiende muy bien. Ustedes también. Es muy diferente tanto de los conceptos como, ¿no? Hasta de la terminología con la que veníamos trabajando, y entonces como que estaba como obstinada en categorizarlo, en ponerlo en algún lado. Pero entiendo. Recomendable. Yo te diría que te vas a sacar los patines y vas a tener que aprender a andar en skate. No es que uno sea mejor que otro, pero no podés ir al skate con los patines porque te vas a hacer bolsa. Entonces es sacarse los patines y aprender a andar en skate, en este caso, ¿no? Pero bueno, es algo que... Perdón, corté. Adelante, adelante. No, vamos a poder ver, aunque sea unos minutos de alguna sesión de ese tipo, o como para poder, no sé, materializar visualmente el tipo de trabajo. Sí, No. lo podemos hacer. Dentro de la bibliografía, ustedes tienen también ejemplos de sesiones dentro de la bibliografía de las paradojas de la migración, estrategias psicocorporales para el abordaje del estrés postraumático. Ahí tienen los protocolos con los que trabajamos. Básicamente tomen en cuenta esto. Voy de vuelta a compartir pantalla. Ahí mirá, Valentina comenta que hizo, creo que habías comentado la vez pasada, ¿no, Valentina? Que hizo terapia de MDR. Sí. ¿Querés Sí, contar un de poco? hecho, te mandé un mail, profe, haciéndote muchas preguntas. Ah, sí, ¿a dónde? Sí, Ah, no, al de la casilla de la facultad. no tengo acceso a ese mail desde hace 2 años. Ah, Mandame está, pero con Gmail. razón. ¿Cómo? Mandámelo al mismo, pero Gmail. lgoncalves@gmail.com. Genial. Ah. Bueno, mi experiencia en la terapia fue, nada, primero es un formulario con muchas preguntas bueno, que te realizan primero en base a tu estado anímico puntual en el momento, y después tenés que elegir el trauma, digamos, por el cual estás consultando, y en base a ese trauma después te hacen preguntas. Obviamente no recuerdo cuáles eran las preguntas, pero es como muy extenso el cuestionario, y a medida que, perdonen si hay ruido de fondo, a medida que te van haciendo las preguntas, después te hacen pensar como en un lugar seguro, esta técnica de mindfulness, que es como, bueno, respira hondo, pensar en un lugar seguro, un lugar lindo que te guste, no sé cuánto, y ahí te empiezan a hacer como, o sea, yo elegí que me hicieran como ruidos, de tipo chasquidos con los dedos, y bueno, se trabaja de esa manera. Tú estás sentada derecha y a los costados de tus oídos te empiezan a hacer los ruidos de los chasquidos, y a partir de ahí mi terapeuta iba viendo cómo yo iba cambiando mi forma de pensar en ese evento y cómo iba cambiando mi cuerpo. Es decir, al principio estaba muy nervioso, tenía taquicardia, temblaba, y en posteriores veces que ella me hacía los chasquidos, yo me iba tranquilizando. Y bueno, y así fueron como 4 o 5 sesiones, y ta, eso. ¿Y en tu caso te remitió la sintomatología o la situación traumática? Sí, sí, digamos que sí. Sí. Porque claro, en ese trauma me pasó otro trauma, entonces claro, yo como que asocié los dos a lo mismo, pero en realidad logré disociar un trauma del otro. Y en cuanto, digamos que yo fui por la pérdida del embarazo, bueno, ahí sí, eso me ayudó un montón, pero bueno, el otro todavía lo tengo para trabajar. La vez pasada. Y la palabra no media nada en la sesión. En realidad, ya te digo, mi terapeuta me preguntaba cómo me sentía, qué me hacía sentir pensar en tal evento, que recordara bien concreto y le explicara, por ejemplo, bueno, yo estaba sentada, me puse a llorar, me dieron la noticia, después vino el médico, bla, 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 como muy detallado me preguntaban. Y ahí, claro,
al tú estar contándolo tan detalladamente, lo recordás como que si lo estuvieras viviendo, y te viene como un estadete bastante feo, y bueno, eso justamente es lo que se va trabajando para que vayas, que te enfrentes a esa situación y vayas como cambiando la perspectiva del evento. Que no te afecte tanto a nivel así tan de ansiedad y eso. A mí me genera mucha ansiedad, por ejemplo. Mil gracias, Valentina. No, Muchas por favor. gracias. Con este modelo, bueno, Valentina está haciendo referencia al modelo de MDR, ¿no? Que lo que se busca, el modelo se llama SPIA, que es la idea es buscar que haya un sistema de procesamiento de información adaptativa. ¿Ah? Esperen que estoy mirando ahí. Ahí vale, están agradeciendo a Valentina y Tatiana, como siempre, divina, está haciendo resúmenes. Ese modelo del SPIA abarca las 3 dimensiones temporales con las que se trabaja integradamente y al mismo tiempo secuencialmente, ¿no? Porque vas al pasado para buscar el o los incidentes que establecieron el problema, los vas agrupando por racimos. Un racimo no necesariamente tiene que ver con otro, ¿no? Si estamos hablando de ataques de pánico, entran todos dentro de un mismo racimo. El primero, el último, el peor, generalmente desensibilizando el último, el primero y el peor, ahí ya desensibilizás todo el resto. Pero hay veces que hay otros traumas que pueden estar asociados a la inseguridad y al pánico, una mudanza, un aborto, que repercuten y desencadenan un trastorno de ansiedad o un ataque de pánico, pero que tienen que desensibilizarse desacopladamente. No sirve acoplarlos. ¿Ah? Entonces, la otra dimensión, que es del presente, vos estás trabajando con la dimensión corporal del paciente, qué es lo que viene y qué es lo que aparece, los síntomas, los disparadores, que pueden mantener o intensificar un estado de perturbación neurovegetativo, ¿ah? Y ahí vos vas trabajando básicamente poniendo al paciente en contacto con las emociones y con las sensaciones y las vas midiendo con una escala, a veces numérica, que se llama Subjective Unit of Disturbance Scale, escala de unidades de medición de perturbaciones subjetivas. Podés preguntarle si la escena se va volviendo más leve o más pesada después de cada pasada de movimientos oculares o de sonorización o de acupresiones o de presiones controladas, ¿tá? Y la idea es que a medida que la persona va trabajando y activando el vórtice curativo, se vaya desensibilizando y reprocesando para que también no solo en el presente, sino en el futuro, la persona pueda pasar del vórtice traumático al vórtice curativo, pueda tomar contacto con recursos sanadores, o pueda desarrollar recursos y habilidades necesarias para establecer una conducta deseada después del trauma. Volver a tener intimidad, volver a desear pensar en la posibilidad de la maternidad, o volver a salir a trabajar después de un asalto, ¿no? Y muchas veces esto implica hacer explícita una memoria que está implícita, porque hay veces que el trauma fragmenta la memoria, ¿tá? Y queda compartimentada y partida. Otras veces la memoria está invasiva y está intrusiva, y yo no puedo sacarme de mi memoria los eventos traumáticos, y es muchas veces igual de perturbador que el no poder recordarlos. Pero ahí son 2 estrategias distintas, generalmente con pacientes hiperresponsivos o con pacientes hiporresponsivos que están fuera de su ventana de tolerancia, ¿no? Generalmente se trabaja con otros 8 fases, ¿no? La primera fase es, como decía Valentina, la historia clínica, hacer una buena anamnesis clínica, una conceptualización del caso y un plan de tratamiento. En la segunda fase ya se prepara, se hace una explicación siempre teórica, aunque sea mínima, del modelo, se evalúa las habilidades del consultante para afrontar material perturbador que pueda surgir, y eventualmente se lo capacita, si fuera necesario, con ejercicios de enraizamiento, de centramiento, de respiración, con búsqueda de lugares seguros. Y en esa preparación se van buscando imágenes representativas
de la situación que va a ser el foco inicial, el target que se va a trabajar, una cognición negativa, cuál es la autoapreciación positiva, negativa que tiene la persona de sí misma al verse, por ejemplo, en la peor parte de ese momento, ¿ah? Que hay veces que son racionales, pero hay veces que pueden ser muy irracionales. En una situación de abuso, soy sucia, soy culpable, voy a estar dañada para siempre, por ejemplo, ¿no? Y se siente... ¿Los hombres bien consultan, profesor? Sí, ¿También se trata? ¿Sí? No es solo... No, por supuesto. Ah, Para ellos, ellas y ellas. Se busca una conclusión. el tratamiento es el mismo. Es Las el mismo. técnicas son las mismas, todo lo mismo. Sí, no hay una división de género en relación. Safety is the therapy, les decía la vez pasada, ¿no? La clave es la seguridad. El miedo termina en nuestro organismo cuando comienza la seguridad. Y ahí Igual debemos de consultar más mujeres que hombres. no necesariamente. Mirá, yo en mi consulta clínica, en los comienzos de la consulta clínica, tenía, te diría, un 70% de mujeres, te estoy hablando del principio de los años 90, y actualmente te diría que es un 60-40, por ejemplo, ¿no? El hombre consulta mucho más, se ha animado a consultar a nivel de sexología clínica, también yo trabajo también como sexólogo clínico, y se ha animado desde hace 20 años a consultar mucho más abiertamente, a veces traído por la pareja también, pero hay mucho más acceso, sobre todo en las nuevas generaciones, a trabajarse emocionalmente y a poner toda la carne en el asador, ¿no? Y básicamente una persona que tiene estrés postraumático lo que quiere es volver a sentirse bien, y ahí es lo mismo para un hombre o para una mujer, ¿no? En ese sentido, ¿no? Bien, les decía entonces que dentro de la fase 2 tenemos imágenes, tenemos cogniciones, la autoapreciación negativa, qué es lo que te gustaría pensar, en vez de la autoapreciación negativa, ver la distancia entre una y otra. Hay una medición también de cogniciones positivas, se llama VOC, Validity of Cognition, ¿no? Para ver cuán creíble es el hecho de yo no soy culpable, o yo puedo estar tranquilo, relajado y en paz, o puedo expresar lo que siento y confiar en expresar lo que siento. Y se hace un relevamiento de emociones y de sensaciones que corresponden a la convergencia entre la imagen, la cognición negativa y lo que siente, tanto en términos de sensaciones que acompañan a una emoción y eventualmente las emociones. Cuando se tiene todo eso, se selecciona el blanco en la fase 3, la situación traumática o perturbadora, que se va a reprocesar con todos los componentes asociados. ¿Ah? Y ahí empieza la fase 4, la desensibilización, que es aplicar la estimulación bilateral para activar el SPIA, ¿no? El paciente realiza movimientos oculares horizontales, tienen que ser bilaterales, siguiendo el desplazamiento de los dedos del psicoterapeuta, o siguiendo el desplazamiento de punteros que le vamos pasando, o unas de luz que hay también. Yo no lo utilizo porque en pandemia, cuando se promocionó el haz de luz, que lo vendían en Estados Unidos, yo preferí tener más cercanía con los pacientes y prefería no utilizar ningún tipo de tecnología que agravara aún más la ausencia en la presencia del setting online, ¿no? De eso fue que escribí un poco en Trauma y Pandemia, cómo hicimos la adaptación a los settings online, ¿no? Y bueno, el paciente va haciendo un camino de ida y vuelta, barriendo el campo visual o exponiéndose a estimulaciones bilaterales. Y la estimulación bilateral lo que hace es una transmutación de la información a medida que las redes adaptativas empiezan a reconectarse. ¿Ah? Después vienen las otras fases, de la 5 a la 8, que son la instalación de lo positivo, como consecuencia del reprocesamiento y de la desensibilización, un chequeo corporal, que se confirma que las sensaciones físicas displacenteras vayan desapareciendo y hayan desaparecido al final de la sesión, y un cierre al final de cada sesión en donde se busca que el paciente esté lo más integrado posible, lo menos disociado o hiperactivado, y que presente un estado vago ventral de equilibrio
emocional. Cuando vuelve a la otra sesión, ahí se hace una reevaluación de los efectos inmediatos y de los efectos retardados. Sí, adelante, María. Sí, yo tenía una pregunta, porque hoy se dijo así como al pasar de algunas situaciones que pueden generar trauma y se nombró la mudanza. Y lo he escuchado ya varias veces, como que es un tema como a llevar a terapia, pero no entiendo muy bien por qué. O sea, ¿será que a mí nunca me pasó de mudarme así, siempre viví en la misma casa, pero como que no entiendo mucho por qué sería traumático? Es uno de los, mira, esa misma pregunta me la hizo Valdía y me la repetía. Decía, pero la mudanza puede que no sea traumática para la mayoría de las personas. Sin embargo, es una de los estresores que puntúa con mayor nivel de estrés. Imagínate una mudanza en donde una persona, por ejemplo, en un contexto de un patrón de apego no necesariamente seguro, pierde todas sus redes y tiene que insertarse en un nuevo barrio, en una nueva institución, en un proceso a veces, digamos, bastante contracorriente, en donde deja todos sus afectos, y eso puede producir una crisis traumática que puede derivar en una situación traumatogénica, ¿no? O traumática. ¿Ah? Veo que están escribiendo. Bien, ¿es un duelo también? Sí, es un duelo, sí es una pérdida significativa. Para que haya duelo, la pérdida tiene que ser significativa. O casas de varias generaciones, dicen ahí, Valentina, personas que vivieron en una casa durante varias generaciones. Bueno, las paradojas de la migración, ¿no? Hay una doble ausencia en las migraciones, en donde muchas veces durante un tiempo transicional no estoy aquí y no estoy allá, y la dimensión temporal también se fragmenta entre el antes, el durante y el después, por ejemplo, ¿no? Ahí ya agregaron la separación de los padres a la mudanza, por ejemplo, ¿no? O mismo mudarte de una ciudad a una ciudad reiteradas veces con lo agotador que puede implicar, incluso para nosotros adultos, ¿no? Bien, y es uno de los eventos que puntúa con mayor nivel de estrés, ¿sabes? En estadísticas, en la escala de impacto de eventos. Bien. Profe, y además la mudanza como que implica una pérdida de los puntos de referencia espaciotemporales, porque desde el recorrido para ir al trabajo hasta el recorrido para ir al baño, a la cocina, a buscar un vaso, o sea, todas las referencias espaciales se modifican, pero también las temporales. Entonces, no solo es la pérdida, sino además la modificación de esos parámetros, ¿no? Y cuando nosotros trabajamos ahí, ustedes ponen que acá lo ponen, esperen que, peor cuando sos adolescente, dicen. Pero alguien puso, cuando los padres deciden y los hijos no quieren mudarse. Javier decía, ¿no? Eso a nosotros nos pasó con muchos retornados, que los padres decidieron volver a Uruguay, pero los hijos, que venían muchos con acento español, por ejemplo, o con un Spanglish como muy instalado, con dificultades de hablar español, que sufrieron mucho bullying, muchos hijos chicos y adolescentes, escolares y liceales, que el momento más perturbador para ellos era cuando los padres decidieron, y la confrontación que tuvieron, porque ellos no querían volver al Uruguay. De hecho, habían nacido muchos de ellos en España o en Estados Unidos, o se mudaron cuando tenían entre 2 y 4 años en el año 2000, ¿no? La doble ausencia es un concepto que los anglosajones, esto Abdelmayel Sayak, es un sociólogo argelino, lo trabaja. Los anglosajones no trabajan este mismo concepto, pero trabajan uno que llaman reverse culture shock, ¿no? El shock de reversión cultural,
que habla específicamente de esta experiencia del retorno, ¿no? Que genera muchas veces mucha disfunción, mucho trastorno, y que bueno, que fue en parte la que estudiamos en las paradojas de la migración, que ustedes la van a poder leer en ese libro. Dicen acá, en los adultos mayores es tremendo el impacto y la confusión que les generan. Bueno, generalmente cuando hay veces que por situaciones de deterioro neurocognitivo, como Alzheimer o como demencia senil, se tiene que generar el traslado de un adulto mayor de su casa, que a veces está conviviendo junto con los otros miembros de la familia, se produce un colapso bastante importante. Bien, creo que traduje siempre, Javier, tranquilo. Siempre que digo alguna palabra trato de traducirla. Bien, bueno, seguimos por donde veníamos, ¿sí? ¿Les parece? Comparto de vuelta un poquitito María, ¿seguís con la mano levantada o ya está? No, en realidad me quedé pensando un poco en la duda que había dicho Silvia hoy, de esto de cómo ubicar, digamos, a esta rama. No sé, a mí se me ocurría, ponía ahí que capaz que tenía relación con la neuropsicología, o como, claro, todavía no tuvimos nosotros neuropsicología, creo que tenemos el semestre que viene, pero sí, a mí se me ocurre, por ejemplo, pensar mucho en neurobiología, que ya tuvimos, capaz que en algunas cosas de cognitivos, como que lo ligué un poco por ahí, y nada, quería preguntar si era más de lo neuropsicológico, porque en realidad se trata como de eso, como el nexo entre los procesos psicológicos, emocionales que generan los traumas, pero también está relacionado con la neurología, ¿no? Sí, sí, y también con la neurobiología. Hay una neurobiología del trauma, y en psicotraumatología generalmente se trabaja desde un abordaje muy integrativo, que se incluye la palabra, que se incluye el trabajo con las sensaciones, con las emociones, lo único que con herramientas específicas para el trabajo corporal y energético. ¿Ah? Es toda una corriente que se llama psicotraumatología, que tiene distintas, a su vez, técnicas y distintos modelos. ¿Ah? No necesariamente los modelos son todos confluyentes, la mayoría de sí confluyen todos. Generalmente, por ejemplo, Peter Levine, Bessel van der Kolk, Stephen Porges son los más reconocidos y casi todos confluimos en la lectura de estos textos. Pero no, lamentablemente se estudia poco en la Facultad de Psicología y bueno, en la oportunidad que se tuvo de hacer el cambio de plan, que el plan anterior era de 1988, al que se hizo al 2013, no se avanzó mucho en eso. Sí se avanzó en los centros de investigación, ¿no? El CIPSI, fue el primero que me invitó a mí en concreto a hacer la investigación sobre trauma, sobre estrés postraumático. Ahí la pensamos, y como a mí no me interesaba estudiar el por qué la técnica de estimulación funcionaba o no, porque yo ya sé que funciona y vengo trabajando, por ejemplo, ya he trabajado más de 750 casos de pánico, muchísimos más de estrés postraumático, sí me interesaba ver la eficacia de estas técnicas neotéricas en relación a otros modelos y ver los avances que habíamos hecho en la integración de las técnicas. Nosotros investigamos un protocolo integrativo de MDR y técnicas energéticas. Y ahí pasé de la investigación con un gran agradecimiento al CIPSI, que fue el que permitió, digamos, sistematizar la investigación. Tuvimos un gran equipo ahí. Después lo pasé al SICP, y ahí decidí trabajar en una práctica con estudiantes, ¿no? Formar a los estudiantes durante un año y que fueran los propios estudiantes los que atendieran con estas técnicas de psicotraumatología, que ellos las aprendían, el protocolo experimental y el protocolo de control. ¿Tá? Y trabajaban generalmente de 2 a 4 pacientes a lo largo del año en duplas. ¿Tá? Esto se hizo entre el año 2011 y 2017. Si no tenemos clase de revisión del parcial, el viernes que viene, ahí les doy una clase sobre esto. Profe, revisión del parcial a full, o sea, tenemos que repasar el viernes. Nos tiene que hacer preguntas, tiene que redondearnos, orientarnos, por favor, no nos dejen. Eso, no sé si lo haré
se va a prestar a esas dinámicas psicodramáticas, pero no, a mí me sacan para darles clase todo lo que quieran, pero esas dinámicas las detesto. Detesto los parciales también, ¿no? Me encanta nos exonera a todos y ya está. Qué bien. Bueno, ahí mirá, Loren, Tatiana te está pidiendo. ¿Cómo la ves, Loren? Hablamos después en el equipo. Dale, muy bien. Muy bien. Yo soy un desastre para eso, le digo la verdad. La verdad que no me sigo muy bien con todo eso. Contribuí para preguntas para el parcial igual. Bueno, seguimos con la clase entonces. Bueno, déjenme, comparto pantalla, podía compartir desde acá, ¿no? Bien, entonces, acá tenemos esta investigación. Nosotros en parte replicamos parte de esta investigación aquí, en este estudio. Esperen que minimizo acá, si ven todas las letras. Que fue el que se publicó, como les decía, comenzó en el CIPSI, 2011, hicimos 2011 y 2012 en el CIPSI, y después 2012 a 2017 en el SICP. Y entrevistamos en realidad a 170 retornados, de los cuales 120 participaron del estudio clínico, ¿no? Y de los cuales 71 habían desarrollado estrés postraumático. Ese es el libro que tienen para bajar ahí del EVA. Bien, entonces, volvamos un poquitito aquí. Habíamos llegado acá, ¿no? ¿Dónde habíamos llegado? ¿Hay diapos que se repiten? ¿O estoy pasando mal? A ver, vamos para atrás, que me estoy mareando. No se repite, no sé qué pasó que se están repitiendo. Bueno, entremos en tema, que es bueno, cómo hacer el abordaje del estrés postraumático y del estrés postraumático complejo. Y vamos a entrar en todo el tema del abuso sexual en la infancia. Perdón, esto es importante, las fases psicoterapéuticas del abordaje del TPT. Hay 3 fases, ustedes la van a estudiar ahí en el libro, pregunta de parcial. A ver qué caras ponen. No los estoy viendo, disculpen. Ay, se me jorobó el PPT acá. A ver, déjenme dejar de compartir, así los veo. Les decía, pregunta de parcial. Las fases de la atención es un modelo trifásico. Y vamos a ver ahora ese modelo que tiene básicamente estas 3 fases. Hay un consenso total en quienes trabajamos en psicotraumatología, en que estas son las 3 fases necesarias para trabajar. Una primera fase de psicoeducación, de contención, de estabilización, de establecimiento de un vínculo de seguro y de confianza. Una segunda fase de renegociación, de rememoración, reorganización e integración del material traumático, en donde se desensibiliza, se desintensifica, se reprocesa. Y una tercera fase que es de reconexión con la vida cotidiana del paciente. Tiene que haber restablecimiento de la capacidad vital para la expansión y para el placer. Tiene que haber un entonamiento vital del paciente con una narrativa esperanzadora de lo que implicaría vivir. No puede el paciente quedar en una segunda fase en donde haya una desintegración yoica, que el paciente no vaya a trabajar, no vaya más a estudiar después de una situación traumática porque desarrolló pánico o pánico con agorafobia o porque está deprimido. Estas 3 fases son las fases claves para resolver el estrés postraumático. Y siempre tratamos de trabajar dentro de lo que Dan Siegel, Pat y Minton definen como ventana de tolerancia. La ventana de tolerancia tiene que ver con un lugar seguro, un vínculo de confianza con el que vamos a trabajar con los pacientes,
que va a ser la zona óptima de activación fisiológica para trabajar integrativamente con las sensaciones, las emociones, con las cogniciones y con el target que va a ser evocado. Una escena de abuso, un ataque de pánico, una escena de un asalto, una escena de un desastre natural, etcétera, etcétera. ¿Ah? Lo que vimos en la investigación entre 2011 y 2017 es que con los protocolos tradicionales nosotros podemos trabajar con un 60% de los pacientes dentro de la ventana de la zona de activación óptima, pero con un 24% de los pacientes van a tener respuestas hiperresponsivas, las que ven ustedes acá, aumento de las sensaciones, reactividad emocional, un estado de alerta máxima, imágenes intrusivas que son muy perturbadoras para el paciente, y una desorganización del procesamiento cognitivo. Y con un 16% vamos a tener básicamente un estado mucho más del orden de lo disociativo, de la hipoactivación. El paciente entra en una zona de hipoactivación en donde hay ausencia relativa de sensaciones, hay un numbing, un adormecimiento de las emociones, una anestesia, una incapacidad para pensar claramente, hay un botamiento, por ejemplo, y hay una reducción no solo de la movilidad, sino de la motilidad, de los movimientos físicos, tanto conscientes como de los inconscientes. ¿tá? Un concepto que trabaja Stephen Porges para disminuir la hiperactivación es activar el freno vagal. Activar el freno vagal lo hacemos desde una respiración lenta y profunda. Acá miren, tenemos muchos textos de todos estos autores que en general nos estudian en la facultad. Bessel van der Kolk, Peter Levine, Dave Dana, Babette Rothschild, Stephen Porges, les decía, ¿quién más? Heller y Lapierre, por ejemplo, y bueno, y acá están los libros que yo he escrito desde que estoy trabajando con estas metodologías breves y focales. Yo empecé trabajando con análisis bioenergético y análisis reichiano, al ser didacta de psicoterapia corporal, esas dos líneas, empecé trabajando, hay otras líneas dentro de psicoterapia corporal, análisis biodinámico, biosíntesis, psicología de la forma, pero ya a partir de 1999, en donde escribo ahí Arqueología del Cuerpo, ahí estaba haciendo un crossover y una síntesis con dispositivos breves y focales, y me empecé a formar en todas estas técnicas neotéricas, en todas estas sopas de letras. Y es una formación, la formación de psicoterapia es una formación permanente que hacemos, y la hacemos con mucho placer, y en los... Silencio ahí a Sofía, que estaba en un cortocircuito. En los congresos es donde estamos actualizándonos permanentemente, ¿no? Si les parece bien, me gustaría mostrarle una de estas técnicas, que es el TRE. Déjenme ver qué está pasando con el PowerPoint, porque tenía otras plaquitas que no me estaban apareciendo. Ahí va. Ya llegué ahí a las que le quería mostrar. Me las tenía divididas en dos. Les puedo mostrar esta técnica TRE, que es bastante distinta también. El freno vagal, sí. El freno vagal, le dice a Stephen Porges, a la capacidad de generar un centramiento a través de una respiración lenta y profunda, que hace como si estuviéramos nosotros bajando por una colina con los frenos de una bicicleta, en una situación que está disparada, por ejemplo, la disritmia paroxística, una situación de midriasis. Ahí es cómo activar desde nuestro organismo, con una respiración lenta y profunda, pero también con la prosodia de la voz del terapeuta, con un contacto ocular que no sea invasivo, y con un enraizamiento en otras zonas del cuerpo que no sea caótico ni desbordante. Se va generando un movimiento dosificado, generalmente en slow motion, en cámara lenta, de pasaje de la hiperactivación a la zona de tolerancia, o de activación de una zona disociada o de anestesia a una zona de tolerancia. Y esto se realiza desde distintas técnicas.
que a veces son acopladas, unidas, otras veces son desacopladas, en donde el paciente va pendulando de un estado de contracción en su cuerpo a un estado de expansión, del vórtice traumático al vórtice curativo, a través muchas veces del acompañamiento de la estimulación bilateral, que como les decía, permite recomponer la arquitectura de la conexión interhemisférica, ¿no? Bien, entonces, vuelvo aquí. Acá tenemos, uy, se me fue. Bueno, vamos de vuelta por donde veníamos. Y vamos acá a este concepto de Stanley Keleman. Stanley Keleman nos plantea de que toda situación estresante o de disestrés y un patrón de disestrés, de estrés crónico, va generando una predisposición a la sintomatología de estrés postraumático. El estrés agudo puede derivar en estrés postraumático. Y esto genera toda una anatomía emocional que nos va cambiando de forma y que va implicando la posibilidad de pasar de un estado de shock y de rigidez a un estado simpático tónico y luego a un estado vago dorsal de colapso. ¿Ah? Sería algo así puesto en movimiento, ¿no? A través de este libro, que es brillante, Stanley Keleman, de Anatomía Emocional, nosotros vemos cómo ir cambiando de forma, cómo ir generando otra realidad somática para no quedar enquistados ni en el shock, ni en la rigidez, ni en el desborde caótico, ni en el colapso, en la anestesia y el colapso. Otro autor, David Berceli, plantea que en las situaciones traumatogénicas nosotros tendemos a reaccionar no solo con la parte posterior, sino también con la parte anterior del cuerpo, a través de una fetal response, de una respuesta fetal. Si, por ejemplo, nosotros estuviéramos en Ucrania y cayera una bomba, nadie saltaría de felicidad en un movimiento de expansión. Todos tendríamos un reflejo de respuesta fetal. Esto, en situaciones de estrés permanente, como puede ser una situación de violencia doméstica, que se le suma una violencia de género o una situación de abuso sexual infantil, va generando un patrón muscular que crea una respuesta de flexión, ¿ah? Adelante Milton, de flexión, que va generando esa fetal response, ¿ah? Y esta respuesta fetal va generando una tensión que puede ir articulando los maceteros, los músculos esternocleidomastoideos, los músculos espinales anteriores, el cuadrado lumbar y un músculo, los aductores, y un músculo que en cuestión de segundos se activa para generar la respuesta simpático-tónica de lucha o de huida frente a una situación traumatogénica o traumática. Nuestro cuerpo, en una cuestión de segundos, reacciona para luchar o huir, por ejemplo, de un asalto. Si yo quedo congelado, ese impulso que yo hubiera querido completar de luchar satisfactoriamente o huir de la situación de peligro, va a quedar congelado, pero por una profunda tensión muscular que puede cronificarse si la exposición al evento traumático o traumatogénico se mantiene a lo largo del tiempo. El músculo psoas está situado en la parte delantera de la apófisis transversa de las vértebras lumbares y hace que la columna vertebral se flexione cuando se contrae. ¿Ah? Esto ya ustedes lo tienen ahí en el PowerPoint, así que lo paso por adelante. Y le quería mostrar justamente cómo David Berceli va a generar una técnica que se llama Traumatic Release Exercises, que nos permite activar la musculatura del psoas ilíaco para producir una descarga y generar un reequilibrio neurovegetativo. Van a ver que no tiene nada que ver con el trabajo con los movimientos oculares. Déjenme ver si la tengo por acá. Acá la tengo. Comparto pantalla, de vuelta. Y vamos a ir a este PowerPoint ahora. A ver, déjenme dejar de compartir primero.
Ay, qué torpeza, por favor. Voy a cerrar este. Y sientes aquí. Vamos a abrir este. Parto pantalla, ahora sí. Vamos a este. Vamos rapidito a las que quiero mostrarles. A ver. Acá vean cómo el impacto de una situación traumática puede generar distintos tipos de cuerpo. Este es el cuerpo que caracterialmente denominamos como esquizotípico, este es el cuerpo oral, mucho más colapsado, este es un cuerpo masoquista, acá tenemos un cuerpo mucho más psicopático, narcisista, y acá un cuerpo rígido, ¿no? Teníamos el otro protocolo, el que decíamos que si nos da tiempo lo trabajamos la vez que viene, a partir de este estudio, lo presentamos en muchísimos congresos ya, y me gustaría charlarles también en una clase la adaptación que hicimos. Esta es la técnica de haz de luz, se trabaja con un software que se baja al celular, ¿ah? Y me gustaría trabajar en la próxima clase las ventajas y las limitaciones que tuvimos del trabajo online, de cómo adaptamos todas las técnicas de psicotraumatología, ¿ah? Y ya mostrarles el protocolo, ¿no? Con ya estrategias de desbloqueo integrativas, ¿no? Ahí era lo que decía Valentina, la búsqueda del lugar seguro, cómo trabajamos con determinados puntos de acupresión, cuáles serían esos puntos, ¿ah? Cómo podemos trabajar con tareas directivas, acá con sonorizaciones de estimulación bilateral, con software específicos, ¿ah? Con técnicas de bioenergética suave, ¿ah? Como el Havening, ¿ah? Que se los podemos mandar como tareas directivas al paciente. El abrazo de mariposa, que lo utilizamos para trabajar a nivel grupal, se utilizó con los funcionarios de salud pública, acá cuando fuimos a trabajar en Dolores. Yo particularmente no fui con el colectivo de MDR, sino que fui con la facultad y trabajamos con TRE, trabajamos con TRI, con adolescentes. Cómo se puede trabajar con toques también, ¿ah? Para dar seguridad dentro de una estrategia de una rueda que llamamos del consentimiento, ¿no? De un toque consensuado. Y también cómo se puede aliviar el dolor con protocolos integrativos, ¿ah? Con el dolor somático que puede quedar después de vivir un trauma. Eso sería para la próxima clase. Y bueno, si podemos ver algunos casos clínicos y seguir trabajando sobre esta bibliografía.